¿Qué tal? ¿Cómo están? Les hago llegar un cordial saludo a la distancia y en esta oportunidad vamos a tratar el tema titulado Los conectores textuales. Comencemos por definir qué son los conectores textuales y diremos que los conectores textuales son frases que unen palabras, ideas, oraciones y párrafos entre sí para establecer relaciones de cohesión y coherencia en el texto. Es decir, cuando nosotros redactamos o componemos un texto, lo que necesitamos para que las ideas se entrelacen y alcancen significado o que se comprenda lo que queremos decir o transmitir como significado, necesitamos aplicar conectores textuales en los lugares correctos. Por ejemplo, aquí tenemos una oración que dice, es un hombre tímido, por esta razón no habló en la exposición. Aquí tenemos dos oraciones, evidentemente, unidas por un conector. La oración número 1 es un hombre muy tímido. Y la oración 2 dice, no habló en la exposición. Para unir estas dos oraciones y formar un texto más extenso, necesito un conector en medio. Y aquí aparece con color rojo. Ese conector es por esta razón. Aquí tenemos un segundo ejemplo que dice, tiene mucho miedo al agua. Y la oración 2 dice, sabe nadar muy bien. Para unir estas dos oraciones y construir un texto más amplio, necesitamos un conector. Y aquí el conector es a pesar de que. Por lo tanto, el texto completo dirá, tiene mucho miedo al agua a pesar de que sabe nadar muy bien. Entonces, cada vez que empleemos un conector textual, simplemente es para hacer que el texto se comprenda de mejor manera y alcance una magnitud en cuestión de composición. Aquí tenemos un tercer ejemplo que dice, bloquearon las calles, así que no hubo transporte público. Otra vez aquí tenemos dos oraciones unidas por un conector. La oración 1 que dice bloquearon las calles y la oración 2 no hubo transporte público. Para unir esta oración y ampliar el texto, tenemos un conector en medio. Ese conector es así que. Aquí tenemos un ejemplo número 4 que dice, es bilingüe. Dicho en otras palabras, habla dos idiomas con fluidez. Aquí tenemos un conector en medio que está uniendo estas dos oraciones y ampliando el texto. De igual manera, ampliando el significado del texto. Ese conector es dicho en otras palabras. Entonces, para eso nos sirven los conectores dentro de un texto. Ahora veamos la relación que existe entre la coma y los conectores textuales. Las comas sirven para aislar los conectores. Se pueden seguir tres reglas sencillas para aplicar dichas comas. Regla número 1. Si el conector aparece al principio de la oración, se separa con una coma. Por ejemplo, en conclusión, coma, el evento fue un éxito rotundo. Aquí el conector es en conclusión, que aparece con color rojo. Luego se pone una coma y se escribe el texto de manera continuada. Entonces, cada vez que empleemos un conector al inicio de una oración o de un texto, pues este conector debe ir seguido de una coma. Regla número 2. Si el conector aparece en medio de la oración, este se escribe entre dos comas. Por ejemplo, es un jugador talentoso, coma, sin embargo, coma, no es muy disciplinado. Aquí en esta oración, en este ejemplo, vemos que el conector aparece al medio. Y ese conector tiene una coma por delante y una coma por detrás. Por eso dice que el conector va a aparecer entre dos comas cuando venga o aparezca en medio del texto o la oración. Regla número 3. Si el conector aparece al final de la oración, se coloca una coma por delante. Es decir, primero la coma y después el conector. Por ejemplo, realizamos actividades divertidas. Andar en bicicleta, coma, por ejemplo. Aquí el conector es por ejemplo, que aparece con color rojo y está en la parte final del texto o de la oración. Por lo tanto, debo poner una coma primero y después recién el conector. Entonces, son estas tres reglas sencillas que nos van a guiar y nos van a servir
para poder aplicar las comas acompañando a los conectores. Sin embargo, no siempre vamos a aplicar estas tres reglas con todos los conectores. Hay algunos conectores que no necesitan llevar comas, sino simplemente van a aparecer dentro del texto sin necesidad de este signo de puntuación que conocemos como coma. Sin embargo, la mayoría de las veces, una gran cantidad de las ocasiones, sí, los conectores van a seguir estas tres reglas. Ahora veamos los tipos de conectores textuales. Sin embargo, antes de darles esta clasificación que vamos a ver en este tema, es necesario hacer hincapié que existe una clasificación variada de los conectores textuales. Sin embargo, en esta clase vamos a conocer 10 tipos de conectores textuales que se usan o se emplean al momento de trabajar una composición de textos. Y estas 10 clasificaciones o estos 10 tipos de conectores textuales son conectores de causa, conectores de consecuencia, conectores de oposición, conectores de concesión, conectores de adición, conectores de evidencia, conectores de equivalencia, conectores de orden, conectores de finalidad y conectores de secuencia. A continuación vamos a analizar cada uno de estos tipos de conectores con sus respectivos ejemplos. Tipo de conector número 1, los conectores de causa. Estos conectores indican la razón, el motivo o causa por la que ocurre o sucede una determinada acción, situación o pensamiento. Las palabras o frases que pueden funcionar como conectores de causa son las siguientes. Porque, ya que, dado que, debido a, por ello, por eso, puesto que, por causa de, por lo tanto, por esta razón, por consiguiente, de ahí que, de modo que, por ende. Obviamente, estas no son las únicas palabras ni las únicas frases que pueden funcionar como conectores de causa, pues existen muchísimas más. Sin embargo, estas son las más empleadas o las más usadas al momento de componer un texto. Ahora veamos algunos ejemplos para ilustrar esto que acabamos de explicar. Ejemplo número 1. Me lesioné, por ello no pude participar del campeonato de fútbol. En esta oración, el conector es por ello, es un conector de causa. Ahora recuerden que este conector lo que hace es indicar la razón o el motivo. ¿De qué? Por ejemplo, ¿por qué no pude participar del campeonato de fútbol? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Es que me lesioné. Entonces ese conector lo que hace precisamente es presentar esa razón, ese motivo para unir y ampliar la información de esta composición. Ejemplo número 2. Estoy a dieta, por lo tanto no comí dulces en la fiesta. ¿Cuál es el motivo, la razón por la que no comí dulces en la fiesta? Es que estoy a dieta. Ese conector que aparece ahí, por lo tanto, lo que está haciendo precisamente es indicar esa razón, indicar ese motivo. Ejemplo número 3. Bebí 2 tazas de café porque necesitaba mantenerme despierto. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la que bebí 2 tazas de café? La razón o el motivo es que necesitaba mantenerme despierto. El conector porque lo que hace precisamente es indicar esa razón. Ejemplo número 4. Tiene miedo a las alturas, por ende vive en el primer piso del edificio. ¿Cuál es el motivo por el que vive en el primer piso del edificio? Es que le tiene miedo a las alturas. Ese conector que aparece al medio, por ende, lo que hace es precisamente indicar esa razón. Ejemplo número 5. Quiero estar en buena forma física, por eso me inscribí en el gimnasio. ¿Cuál es la razón? El motivo por la que me inscribí en el gimnasio precisamente es que quiero estar en buena forma física. Ese conector, por eso que aparece en medio, lo que hace precisamente es indicar ese motivo. Entonces, estos conectores de causa lo que hacen precisamente es introducir o indicar la razón, el motivo, la causa por la que ocurre una determinada acción. No se olviden, no son los únicos conectores estos que aparecen arriba, sino que existen muchos más, pero estos son los más usados. Tipo de conector número 2, los conectores de consecuencia.
Estos conectores indican la consecuencia o el efecto de una situación o acción previamente mencionada. Las palabras o frases que pueden funcionar como conectores de consecuencia son las siguientes: por consiguiente, en consecuencia, así que, entonces, así pues, luego, consecuentemente, por lo tanto, de ahí que, por ello. Estas palabras o frases no son las únicas que pueden funcionar como conectores de consecuencia, pues también hay muchas más. Sin embargo, son las más usadas o empleadas dentro de una composición textual. Por ejemplo, vamos a verificar aquí de qué manera podemos emplear estos conectores de consecuencia. Ejemplo número 1. La tienda ofreció descuentos, por consiguiente aumentaron las ventas. Aquí lo que hace ese conector por consiguiente es indicar una consecuencia que ocurre a raíz de la oración o la expresión 1. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que la tienda ofreció descuentos? Es que aumentaron las ventas. Y ese por consiguiente lo que hace es indicar precisamente esa consecuencia. Ejemplo número 2. Estudió mucho, por ello sacó buenas calificaciones. ¿Cuál es la consecuencia que ocurre al momento de que se estudió mucho? Es que sacó buenas calificaciones. Ese conector que aparece en medio lo que hace es indicar precisamente esa consecuencia. Ejemplo número 3. Había mucho ruido, de ahí que no pudo concentrarse en el examen. ¿Cuál es la consecuencia de que había mucho ruido? Es que no pudo concentrarse en el examen. Y ese conector que aparece ahí con rojo, de ahí que lo que hace es indicar precisamente esa consecuencia. Ejemplo número 3. Le negaron el préstamo en el banco, así que no pudo comprar la casa. Aquí la consecuencia que ocurre a raíz de la primera expresión, le negaron el préstamo en el banco, la consecuencia es que no pudo comprar la casa. Ese conector que aparece con rojo, así que, lo que hace es precisamente indicar dicha consecuencia. Ejemplo número 5. Llovió toda la noche, por lo tanto, las calles están inundadas. ¿Cuál es la consecuencia de haber llovido toda la noche? Es que las calles están inundadas. Ese, por lo tanto, es un conector precisamente que indica la consecuencia a continuación. Entonces, estos conectores de consecuencia lo que hacen es indicar precisamente la consecuencia o el efecto que ocurre a raíz de una primera situación o una acción que se ha mencionado previamente antes del conector. Tipo de conector número 3. Los conectores de oposición. Estos conectores introducen una idea que contrasta o contradice a otra que ya se mencionó anteriormente. Las palabras o frases que pueden funcionar como conectores de oposición son las siguientes: no obstante, sin embargo, aunque, aun cuando, pero, a pesar de, por el contrario, excepto, salvo, menos. No son estas las únicas palabras o frases que pueden funcionar como conectores de oposición, pues hay muchas más que lo pueden hacer. Veamos ahora algunos ejemplos que van a ilustrar esto que acabamos de explicar. Ejemplo número 1. Le gustan las películas de terror, pero no puede verlas solo. Aquí el conector pero lo que hace es contrastar, contradecir o fortalecer la contradicción entre la expresión o oración 1 con la oración número 2. Ejemplo número 2. Es un jugador talentoso, sin embargo, no es muy disciplinado. La segunda oración lo que hace es contradecir a la primera. Y ese conector precisamente lo que hace es fortalecer esta contradicción o introducir la contradicción que aparece luego. Es un jugador talentoso y su contradicción es, sin embargo, no es muy disciplinado. Entonces ese conector precisamente está realizando esa función. Ejemplo número 3. Quiere ir de vacaciones a pesar de no tener suficiente dinero. Aquí lo que está haciendo ese a pesar de es un conector textual que lo que está haciendo es introducir esa contradicción hacia la
expresión u oración que ya se mencionó adelante. En este caso es, quiere ir de vacaciones, la oración inicial, y su contradicción es, a pesar de no tener suficiente dinero. Ejemplo número 4. Hoy comeré chocolate, aun cuando el médico me lo prohibió. Ese aun cuando lo que está haciendo es introducir la contradicción de la primera oración. Ejemplo número 5. Todos son bienvenidos, excepto los que no toleran las bromas. Ese excepto es el conector de oposición que está introduciendo precisamente esa contradicción a la primera oración. Entonces, estos conectores de oposición lo que van a hacer en todo momento es introducir una contradicción a la idea que ya se expresó anteriormente. Tipo de conector número 4. Conectores de concesión. Estos expresan una dificultad o un obstáculo para el cumplimiento del hecho principal o la idea principal. Las palabras y frases que pueden funcionar como conectores de concesión son las siguientes. A pesar de que, con todo, aún así, aun cuando, pese a que, pese a pesar de, por más que, si bien. Todas estas palabras y frases no son las únicas que van a poder funcionar como conectores de concesión. Existen muchas más. Sin embargo, son las más usadas, las más empleadas al momento de redactar un texto. Veamos algunos ejemplos que van a ilustrar esto que acabamos de explicar. Ejemplo número 1. Tiene muchas ganas de trabajar pese a que no tiene experiencia. Aquí el conector es pese a que. Y lo que está haciendo es precisamente expresar una dificultad, un obstáculo, para de alguna manera evitar el cumplimiento de la primera expresión o la primera oración o la idea principal, que sería tiene muchas ganas de trabajar y su dificultad sería pese a que no tiene experiencia. Entonces este conector es uno de concesión. Ejemplo número 2. A pesar de que se siente enfermo, fue a trabajar. El obstáculo aquí que se está introduciendo con el conector, que sería a pesar de que, entonces ese obstáculo sería a pesar de que se siente enfermo, fue a trabajar. Ejemplo número 3. Siempre encuentra tiempo para su familia, aun cuando está ocupado. El obstáculo que está tratando de impedir el cumplimiento del hecho principal o la idea principal, que sería siempre encuentra tiempo para su familia, el obstáculo está aquí, se ha introducido con el conector de concesión aun cuando está ocupado. Entonces, están expresando estos conectores siempre una dificultad, siempre un obstáculo para evitar el cumplimiento de la idea principal que se expresa. Ejemplo número 4. Por más que haga frío, saldré a caminar. Aquí el obstáculo está expresado a través de del conector de concesión por más que, ¿no? Entonces tenemos por más que haga frío, que sería la dificultad para tratar de evitar que se cumpla la idea principal, que sería saldré a caminar. Ejemplo número 5. Si bien no estamos de acuerdo, respeto tu opinión. Aquí el conector que introduce o expresa el obstáculo es si bien, ¿no? Está tratando de que esto sea una dificultad para el cumplimiento de la idea o el hecho principal. Ahora, estos conectores lo que buscan en todo momento precisamente es introducir o expresar una dificultad, un obstáculo para que se cumpla la idea central de la que se está hablando o el hecho principal del cual se está tratando dentro del texto que estamos trabajando. No se olviden, no son los únicos conectores esos que aparecen arriba, son muchos más que pueden funcionar, muchas más palabras, frases que pueden funcionar como conectores de concesión. Tipo de conector número 5, los conectores de adición. Estos conectores suman o añaden información a la idea referida previamente. Las palabras y frases que pueden funcionar como conectores de adición son las siguientes.
y además, también, asimismo, del mismo modo, por otra parte, de igual manera, igualmente, además de. Estas palabras y expresiones o frases lo que hacen es precisamente sumar o añadir información a algo que ya se mencionó anteriormente. No son las únicas palabras ni frases que van a funcionar como conectores de adición. Hay muchas más que lo pueden hacer. Sin embargo, son las más usadas al momento de redactar un texto. Por ejemplo, le encantan las películas de terror y también las de romance. Aquí la idea previa es, le encantan las películas de terror y la información añadida viene de la mano del conector aquí que aparece con color rojo. También las de romance. Ejemplo 2. Estudio ingeniería y además aprendo idiomas en mi tiempo libre. La idea previa es estudio ingeniería y la información añadida viene de la mano del conector además. Y además aprendo idiomas en mi tiempo libre. Ejemplo 3. Practica artes marciales y por otra parte practica yoga. Aquí tenemos la idea previa, practica artes marciales y lo que se añade a través del conector por otra parte es y por otra parte practica yoga. Ejemplo número 4. Es músico, igualmente compone canciones. La idea previa es músico y lo que se añade a través del conector igualmente, la información añadida es igualmente compone canciones. Ejemplo 5. Le gusta mucho el fútbol y de igual manera le encanta el baloncesto. Aquí la idea previa es le gusta mucho el fútbol y la información añadida es y de igual manera, que sería el conector, le encanta el baloncesto. ¿No? Entonces estos conectores lo que hacen precisamente es añadir una idea o añadir información a una idea previa que ya se mencionó anteriormente. Tipo de conector número 6. Los conectores de evidencia. Sirven para evidenciar la validez del argumento que se expresó anteriormente. Estos conectores o estas palabras o frases que van a funcionar como conectores de evidencia son las siguientes. Sin duda alguna, sin ninguna duda, no cabe duda alguna, sin lugar a dudas, sin dudarlo, indudablemente. Todas estas palabras o expresiones o frases van a funcionar como conectores de evidencia. Obviamente existen muchas más que pueden funcionar como este tipo de conector. Veamos algunos ejemplos. Por sus malas acciones, sin duda alguna, serán castigados. Aquí el conector es sin duda alguna. Ejemplo 2. Sin lugar a dudas, esto ha sido un engaño de tu parte. Aquí el conector es sin lugar a dudas. Número 3. Indudablemente, todos aprobarán este curso. Aquí el conector de evidencia es indudablemente. Ejemplo 4. Si hubiese llegado a tiempo, sin duda habría entrado también. Aquí el conector es sin duda. Ejemplo número 5. No cabe duda alguna que eres idéntico a tu padre. Aquí el conector de evidencia es no cabe duda alguna. Entonces, no se olviden que los conectores de evidencia sirven precisamente para evidenciar la validez del argumento que se expresó anteriormente o que se está expresando como idea principal. Tipo de conector número 7, los conectores de equivalencia. Indican algo similar a lo descrito previamente, pero de manera más explícita. Estas palabras y frases que van a funcionar como conectores de equivalencia son las siguientes. En otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, dicho de otro modo, mejor dicho, esto es, dicho en otras palabras. No son estas las únicas palabras o frases que van a funcionar como conectores de equivalencia, pero son las más empleadas al momento de redactar un texto. Veamos algunos ejemplos. Es un optimista, o sea, siempre ve el lado positivo de las cosas. Aquí el conector de equivalencia es o sea. La idea previa es la que estamos viendo en pantalla, es un optimista. Sin embargo, lo que continúa después de ese o sea, que es el conector de equivalencia,
es es una información parecida a lo que se está diciendo previamente, pero que es mucho más explícita. O sea, siempre ve el lado positivo de las cosas. Es una información muy parecida a la idea 1, que sería es un optimista. Ejemplo 2. La película era predecible, es decir, se sabía lo que iba a pasar. Aquí el conector de equivalencia es ese que aparece ahí con color rojo, es decir, entonces tenemos la idea previa, la película era predecible, y la idea mucho más explícita, parecida a la idea 1, es decir, se sabía lo que iba a pasar. Ejemplo 3. No le gusta la multitud. En otros términos, prefiere lugares tranquilos. La idea previa es no le gusta la multitud. La idea mucho más explícita y muy parecida a esa expresada tenemos a través del conector de equivalencia. En otros términos, prefiere lugares tranquilos. Ejemplo 4. El teléfono está descompuesto. Dicho de otro modo, no funciona. Aquí el conector de equivalencia es dicho de otro modo. Ejemplo número 5. Es un estudiante autodidacta. Mejor dicho, aprende por sí mismo. Aquí el conector de equivalencia es mejor dicho. Entonces, lo que hacen estos conectores es precisamente indicar o expresar una información muy parecida a la información previa que se ha dado, pero la segunda información será mucho más detallada, mucho más explícita dentro del texto. Tipo de conector número 8. Los conectores de orden. Estos conectores permiten ordenar los elementos del texto jerárquicamente y enumerar una serie de puntos. Las palabras y frases que van a funcionar como tipos de conector de orden son las siguientes. Ante todo, para comenzar, primeramente, por último, en suma, finalmente, para resumir, por otro lado, por otra parte, a continuación, acto seguido, después, luego, seguidamente, en primer lugar. Obviamente hay muchas más palabras, muchas más frases que van a funcionar como conectores de orden. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que estos conectores nos van a ayudar a ordenar la información dentro de un texto. Nos van a ayudar a ordenar elementos de manera jerárquica dentro de un texto. Así que hay muchísimos más conectores de orden que podemos emplear a lo largo de la redacción de un texto. Por ejemplo, en resumen, estas son las 7 acciones a seguir para alcanzar el texto. Aquí el conector de orden es en resumen. Ejemplo 2. Enseguida nos adentraremos en el análisis detallado del tema. Ese enseguida es el conector de orden que de alguna manera va a estar ordenando la información dentro de un texto. Ejemplo 3. En síntesis, los resultados son alentadores y esperanzadores. Entonces aquí otra vez tenemos el conector de orden en síntesis. Ejemplo 4. Asimismo, es crucial considerar el impacto ambiental. El conector de orden es ese asimismo. Ejemplo 5. Antes de finalizar, quisiera agradecer a todos los colaboradores. Aquí tenemos el conector de orden antes de finalizar. Entonces, estos conectores por lo general van a aparecer a inicio de un párrafo, a inicio de una oración, a inicio de una expresión. No siempre, por lo general, lo van a hacer de esta manera. Tipo de conector número 9, los conectores de finalidad. Lo que hacen estos conectores es introducir una idea con el propósito de indicar el motivo o el fin de una acción. Por ejemplo, tenemos estas palabras y frases que funcionan como conectores de finalidad. A fin de que, con la intención de, en pos de, por, con el propósito de, por motivo de manera que, de modo que, de tal forma que, con el fin de que. No son estas las únicas palabras y frases que van a funcionar como conectores de finalidad. Hay muchas más que lo van a hacer. Sin embargo, son las más usadas o empleadas al momento de producir un texto. Por ejemplo, ahorró
cada centavo con el propósito de comprar un automóvil. La idea previa, ahorró cada centavo. Y el motivo para haberlo hecho aparece aquí introducido por el conector de finalidad con el propósito de comprar un automóvil. Ejemplo 2. Aceptó el trabajo con el fin de generar ingresos económicos. El motivo por el que ocurre la primera acción aparece aquí introducida con el conector de finalidad con el fin de generar ingresos económicos. Ejemplo 3. Elige bien tus palabras de modo que no haya malos entendidos. Aquí lo que tenemos es el motivo por el cual ocurre la primera idea. Aquí tenemos elige bien tus palabras, que sería la idea base, la idea previa, y el motivo para esto está introducido por el conector de finalidad de modo que no haya malos entendidos. Ejemplo número 4. Invitó a todos con la intención de confiarles un secreto. Aquí el conector de finalidad es con la intención de. Ejemplo 5. Estudió todo el fin de semana en pos de dar un buen examen. Aquí el conector de finalidad es en pos de. La idea base, la idea previa es estudió todo el fin de semana y el motivo aparece expresado con ese conector de finalidad, en pos de dar un buen examen. Entonces no se olviden que los conectores de finalidad lo que van a hacer precisamente es introducir una idea con el propósito de indicar el motivo por el cual ocurre la primera acción. Tipo de conector número 10. Los conectores de secuencia. Permiten enlazar oraciones para ordenar las ideas secuencialmente. Las palabras y frases que van a funcionar como conectores de secuencia son luego de eso, de inmediato, primeramente, enseguida, posteriormente, más adelante, anteriormente, por último, al mismo tiempo, antes que nada, posterior a esto, antes de seguir, tras concluir, para seguir. Estas son algunas palabras y frases que van a funcionar como conectores de secuencia. Obviamente hay muchísimas más palabras y frases que pueden funcionar como conectores de este tipo. Por ejemplo, tenemos, después de este paso, se recogerán las opiniones de los usuarios. Aquí hay un conector de secuencia que sería después de este paso. 2. Antes de concluir, quisiera destacar algunos logros de los jóvenes. Aquí también tenemos otro conector de secuencia antes de concluir. Para seguir, necesitamos entender el contexto histórico. El conector de secuencia aquí es para seguir. Ejemplo 4. En la próxima etapa, todos deben exponer sus ideas. Aquí el conector de secuencia es en la próxima etapa. Ejemplo 5. Antes que nada, asegúrate de que todo esté en orden. Ese antes que nada es el conector de secuencia. Obviamente, este es un texto, son textos pequeños. Obviamente, antes de expresar estos conectores de secuencia y las ideas que están enganchadas con estos conectores de secuencia, hay mucho más texto previo. Se sobreentiende que hay textos previos para que luego empleemos esos conectores de secuencia. Dentro de un texto son muy útiles estos conectores porque lo que van a permitir es precisamente ordenar nuestras ideas secuencialmente para que estas ideas sean comprendidas de manera adecuada, que el significado que están expresando sean comprendidas o entendidas, o el significado sea entendido de manera correcta y coherente dentro de un texto. Entonces, lo que van a permitir estos conectores es la coherencia y la cohesión dentro de un texto. Y eso ha sido todo por ahora. Espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes.